Tu mente es poderosa, pero ¿sabes cómo funciona? En Cerebro Renovado, el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández te compartirán cómo el cerebro puede regularse y establecer patrones que permanecen en el tiempo, modulando la neuroplasticidad cerebral. Así, tu cerebro mejora el enfoque, maneja el estrés y potencia tu pico de rendimiento. Nuevas soluciones a través de la neurociencia, una nueva forma de vivir. Cerebro Renovado. Activa tu mente, transforma tu día. Hola, Dios les bendiga. Le habla el licenciado Roberto Fernández. Y estamos aquí, ¿verdad? Hoy no me acompaña mi esposa, la doctora Jocelyn Hernández, porque nuestro hijo no se encuentra bien de salud, pero eso es extraordinario. Extraordinario porque sabemos que cuando esas cosas ocurren, habrá una manifestación sobrenatural. Quien sí me acompaña, ¿verdad? Siempre ando aquí con 3, 4, 5 personas. Hoy andamos 3. Me acompaña el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y aparte de eso tenemos un invitado especial, un invitado, ¿verdad?, que viene del área de Añascos, aunque se congrega en Mayagüez con un testimonio impactante, como todos los testimonios del Señor, de lo vil y no menospreciado, ¿verdad? Lo levanta y lo hace un evangelista del Señor para avergonzar a los sabios, a los que dijeron, a los que pronosticaron. Los pronósticos siempre se disuelven, se equivocan y colapsan cuando se trata del propósito de Dios, porque como le dijo Dios a Jeremías, antes, no cuando fuiste formado, antes de que fuera formado, antes de ser concebido, antes de que el espermatozoide fecundara el óvulo de tu madre, te escogí y te di por profeta a las naciones. Así que Dios siempre tiene un propósito con cada una de las personas y este es un caso de ese. Bienvenido, bienvenido nuestro invitado Raymond Acevedo. Dios te bendiga, mi hermano. Amén, Dios a Cerebro Renovado. Dios te bendiga. Es un honor estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Gracias. Esto es tuyo. Habla lo que quieras, ¿verdad? Cómo empiezas en los caminos del Señor. Queremos conocer tu historia porque sabemos, ¿verdad? Por referencia, a grosso modo, te vimos predicar, ¿verdad? Un domingo en la iglesia de nuestro hermano allá que pastorea nuestro hermano Israel Espinosa en Mayagüez y vimos cosas que nos impactaron nuestro corazón y dijeron, wow, ¿qué cosa es esto? Si nos impactó a nosotros, ¿qué más? Que otras personas puedan entenderlo, porque la realidad es que hay mucha gente a los cuales, ¿verdad?, la gente da por perdido, al hijo lo dan por perdido, no tiene ya solución, no tiene arreglo, pero Dios dice otra cosa y tú eres un caso de esos. Y nos gustaría, ¿verdad?, empezar, valga la redundancia, no quiero hacer un error de semántica, empezar por el principio, ¿verdad?, de cómo todo comenzó, cómo llegas a los caminos del Señor, cómo fue tu niñez. También sé que fuiste un atleta de alto rendimiento, sí, de deporte de combate, boxeo. Así que, bueno, es todo tuyo, por favor, habla y lo que tengas que decir. Sí, es una bendición. Quiero darle lectura antes Amén. a un texto bíblico que siempre me encanta, que se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo número 4, verso número 2, y dice, quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado a mi favor. Amén. Dios ha sido bueno y ha sido muy maravilloso para conmigo. Ya como así ya se ha mencionado, fui un atleta de alto rendimiento, estuve muchos años en el boxeo, pero tuve diferentes transiciones en mi vida, en mi niñez, un hogar disfuncional, un matrimonio destruido, que prácticamente pues a veces pues esas cosas tocan a los niños de la casa y causan ciertas actitudes en uno y fui un niño muy rebelde, muy difícil de llevar. Cuéntame. Incurrí entonces al boxeo por la necesidad que había en mi casa y vi como que el boxeo como una puerta para poder suplir las necesidades de mi hogar y hasta que llegó eso. ¿Y cómo fue toda esa etapa? Cuéntame, ¿cómo fue tu niñez? Es de Añasco, ¿verdad? Sí, soy de Añasco, de una familia muy conocida, pero de Añasco. Y mi niñez fue difícil porque mi papá pues no estaba en buenos caminos, mi mamá tampoco había tomado muy buenas decisiones y a veces esas cosas pues tocan a los niños en la casa y a veces pues los niños son curiosos, ven lo que no tienen que ver y a veces uno dice yo quiero ser como papi, yo quiero ser así, yo quiero ser asado, porque pues el padre tiene algún reconocimiento en la calle, la gente lo conoce, le dan respeto y a veces uno piensa ser así igual que el padre de uno y a veces pues tomar esa decisión a veces pues lleva a uno a cometer muchos errores y tomar muy malas decisiones. Ok.
Y entonces pues empiezas en el boxeo, ¿verdad? Estás en la casa, ves cosas pues, que no te gustan, quizás empiezas a imitar a tu papá, ¿verdad? Si quizás estaba en el narcotráfico, en donde quiera que Sí, estuviera, ¿verdad? Te empiezas a atraer eso. Bueno, es que acuérdate que eso realmente, el corazón del hombre siempre tiende a eso, ¿verdad? Siempre busca eso sin darse cuenta, es decir, porque sí, acuérdate que eso es dopaminérgico, la adrenalina excita, ¿verdad? Y uno siempre en la edad de la adolescencia o la niñez siempre busca cosas, ¿verdad? Que suplan esas cosas. Hoy lo hacen con los videojuegos. Tu caso no es un caso atípico. Han pasado muchas sí. personas por acá que más o menos viene por ahí y empiezas a interesarte por eso. Pero ¿cómo entras ahí? Porque tú eras un niño. Por, entro por, por querer ser igual a mi papá. Pero te Pues, juntas con alguien me junto con muchachos de la misma comunidad que eran mucho más mayores que o más yo, grandes. más grandes que yo. Entonces empecé a probar lo que era la marihuana, Pero ahí está siendo, hablando de sí, ingerirla, de no ingerirla, sí. de... Y entonces también llegué a venderla. Y entonces pues ya estaba boxeando y empecé en el boxeo de entre los 9 y 10 años, pero ya estaba tomando muy malas decisiones, porque pues lo que uno veía en la casa, pues uno quería, pues si ellos lo hacen, yo tengo que hacerlo también, porque No, y también me imagino, ¿verdad? Para manejar dinero, quizás sí, pues tener... para suplir las necesidades que había en la casa. Y llegó el momento que ya dentro del boxeo fui escalando y ganando nombres, ganándome personas importantes que ya estaban en el boxeo, pero tenía una lucha conmigo mismo. El boxeo para ayudar a mi familia o la calle para que me reconociera. Y Wow. tenía esa lucha bastante difícil y ya prácticamente ya había caído en la selección de Puerto Rico para el 95, 96. Todavía eras un niño ahí, Tenía algunos 16 años. ya un adolescente. Sí, un adolescente. Y ya había caído en la selección de Puerto Rico. Oye, tenías un talento extraordinario porque mira esto, un atleta tiene que dormir temprano, un atleta necesita descanso, así como todo el mundo. La gente a veces se desenfoca. ¿Por qué tú crees que Jesús tantas veces le decía a los discípulos, fíjate esto, muchas veces, déjenme solo? Y los discípulos en un momento dijeron, pero ¿por qué siempre dice que quiere estar solo? Necesitaba descansar. Es decir, imagínate un atleta. Un atleta necesita descanso. Es decir, era muy bueno porque para llegar a estar en la selección nacional, ¿verdad? Para atletas de tu edad, estando también lo más probable quizás acostándote tarde, Sí, sí, sí. haciendo, ¿verdad? Sin descanso. Wow. Hacía mucho de ese arreglo, me escapaba de mi casa, ¿Llevaba llegaba. las dos cosas a la vez? Sí, ¿O estabas más en el deporte o era las las dos dos? cosas a la vez. Wow. Estaba en las dos cosas a la vez. Estaba en la calle y estaba en el boxeo. Y prácticamente, pues, no había descanso, no había una buena disciplina. Tenía las habilidades, pero no tenía disciplina. Todo eso sucedió allá en Añasco. Sí. Wow. Y entonces, ¿cómo? Es decir, ¿qué se quedó en ti? ¿La calle o el boxeo? ¿Qué permaneció? Es decir, al final, ¿qué se quedó? Es decir, Sí. qué permaneció prevaleciendo? ¿Cuál de las dos? Eh, fue prácticamente algo inesperado. Hago la selección, surge una oportunidad para enfrentarnos contra México en los Estados Unidos para hacer como unas peleas de fogueo, y de ahí entonces pues se acercaban los Panamericanos, se acercaba el Mundial de Boxeo. Pues yo me miré al espejo y empecé a analizarme yo. O tú tienes que tomar una decisión, tú o sigues en la calle, vas a parar mal, o te espera la muerte, te espera la cárcel, un sillón de ruedas, o sacas a la familia de la pobreza, ayuda, contribuye. Y cuando tomé la decisión de tomar el boxeo en serio, choqué con la cruz del Evangelio. Choqué con la cruz del Evangelio. Fue un 3 de agosto del 1996. Ya estaba preparándome para viajar a Chicago, para tener la pelea de fogueo contra México. Y había un culto evangélico en la cancha de mi barrio donde yo vivo, en el barrio Oveja, las parcelas Aquilino en Añasco. Y yo me encontraba en el vacilón con los muchachos en una esquina y escucho los coros que estaban cantando y lo que se estaba moviendo. Y le digo a uno de los muchachos, le digo, yo voy para allá abajo, voy a vacilarme a esta gente.
voy para allá, voy a vacilarme a esta gente. Pero sin saber de que Dios ya tenía un plan. Dios tenía un plan, así como Pablo, ante Saulo, le habían dado una carta para que fuera a perseguir a los cristianos en Damasco y de camino tuvo un encuentro. Y a mí me pasó eso. Wow. Bajé a donde estaba el culto evangelístico y fue algo sobrenatural. Fue algo sobrenatural. Ya había, mi vida ya de adolescente, ya había pasado por peligro de muerte. Me ven amenazado porque tomé muchas malas decisiones. Pero ese día fue un día especial. Fue un niño rebelde, no le hablaba a mi madre, no quería saber de mi madre, no le decía madre, le decía mujer. Y ese día Dios lo cambió todo. Dios lo cambió todo. Llego al servicio, está predicando para ese entonces el evangelista David Valle. Y yo empiezo a escuchar la predicación y empiezo a escuchar el mensaje. Empecé a sentir algo extraño en mi cuerpo, como escalofrío, y las rodillas empezaron a temblarme. Y él empezó a señalarme y a mencionar: Dios te está llamando, te ha librado de la muerte, te ha librado del peligro, te está dando una oportunidad. Dios te está persiguiendo sin tú darte cuenta. Y cuando vengo a ver, estoy parado al frente, mirando hacia la calle, diciendo: ¿qué yo hago aquí? Voy para Chicago, tengo oportunidad para ser otro próximo campeón de boxeo de Puerto Rico. Mi sueño era ser el campeón mundial de boxeo de mi pueblo, el primer campeón mundial de boxeo de mi pueblo de Añasco, y estuve allí. Tuve una lucha muy fuerte. Escuchaba una voz que me decía: sal corriendo, tú no perteneces aquí, tú no eres de aquí, vete, sal, los millones de dólares que te vas a ganar, vete, tú no eres de aquí. Pero yo trataba de moverme y no podía. Mi fuerza no tenía la fuerza para salir del culto. Y cuando el varón de Dios pues dice, repita la oración de conversión, yo cerré los ojos y le dije: Dios, si tú eres real, haz algo en mi vida porque yo estoy mal. Repetí una simple oración. Y el mismo muchacho que llegó no es el mismo que salió. Mi vida fue transformada ese mismo día. Ese mismo día. Esa noche mi vida cambió. Mi vida cambió. Lo primero que miré a uno de las esquinas del parque, vi a mi mamá. Fui donde ella, le pedí perdón. Ahí le dije: mami, perdóname. Sin saberlo, ya yo estaba trabajando con la familia. Perdóname porque yo sé que te he hecho sufrir muchas veces. Pero le pregunté a uno de los que se había convertido también, que ya llevaba con él unos 3 meses, le dije: oye, José, tengo una pregunta, porque yo me siento diferente. No soy el mismo. No soy el mismo que llegó. Me siento como que caminando en el aire. Algo pasó en mí y él me dijo: tú naciste de nuevo. Has tenido un nuevo nacimiento. Y desde ese día mi vida cambió. Se fue el boxeo. Fueron a mi casa para decirme: mira, te están esperando. Le dije: no, ustedes se quedan con el boxeo. No porque el boxeo sea malo. Es un deporte buenísimo. Pero Dios trató conmigo de una manera, pero sobrenatural. No, y sentías que el llamado era otro. Es decir, porque no hay Sí. nada malo en practicar deporte. El trato de Dios con cada Sí, persona es individual. es individual. Y el trato contigo era un trato especial. Fue un trato ¿Y especial. cómo te saliste de la calle entonces? Porque salirse del boxeo es más fácil Sí, que salirse de la calle. Es decir, yo estuve acá con un muchacho hace poco Sí. que es pastor del concilio donde ustedes pertenecen, que él estaba en la calle así como tú, él literalmente le decían el killer y todo eso, y Dios literalmente lo libró de la muerte. Escuchar esas historias, wow, llenan mi corazón de regocijo, porque yo digo: mira, y yo le decía a él: bueno, ahora es otro tipo de killer. Antes andabas con armas, ahora andas con el arma de la palabra, y en vez de aniquilar personas, aniquila demonios, potestades que están en las regiones celestes. Es decir, sí, es instrumento. eres instrumento de Dios en Instrumento sus de Dios. manos, ¿verdad? Para salvar personas en vez de llevarlas, ¿verdad?, al infierno, por decirte de otra manera.
¿Y cómo? Y él, ahí tú sabes que se me pasó a hacerle esa pregunta. Sí. Se llama Ángel Nieves, si me estás viendo, Dios te bendiga mucho. Yo le dije, Saludos, Dios la bendiga un montón. y no le dije, compadre, ¿cómo te saliste de ahí? Porque sé que es mucho más difícil salirse Sí. de eso por las consecuencias que pueda acarrear, ¿verdad? No porque tú decidas salirte o no. Si tú dices, me voy, Dios lo pone en tu corazón, te vas igual manera. Cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Sí. Pone los enemigos de rodillas frente a ti, los elimina, se tiene que eliminar, lo dice la palabra. En el Salmo 37, los buscarás y no los encontrarás, como hierba verde serán cortados, como la hierba verde se secarán, como la grasa de los carneros serán quemados. Pero en tu caso particular, ¿cómo te saliste de eso sin ningún tipo de problema? Una decisión que tomé. Dije, hoy se acabó la calle. Sí, pero ¿cómo los enfrentaste? Digo yo, ¿verdad? ¿O te fue fácil decir, ya no voy más, no voy a hacer más esto? Me fue fácil decirle, me quito, no vayan a buscarme. ¿Tú crees que quizás la influencia que tenía tu papá impactó en que no hubiera ninguna represalia o algo así, o no necesariamente? Posiblemente, sí, posiblemente, porque mi papá era bastante reconocido. Yo pregunto porque Sí. yo siempre pregunto Sí. esas cosas porque sí hay muchachos que me han dicho que cuesta mucho trabajo Sí. salirse por lo que puede pasar, Sí. ¿entiendes? Pero en tu caso, gracias a Dios, no hubo ningún tipo No de problema. hubo. Me encerré en un cuarto. Dije, no quiero saber de la calle, no me busquen, los trucos que se quieran tirar, no me busquen. Yo le di mi corazón a Cristo y no quiero saber de la calle. Y, por ejemplo, con el viejo tuyo, ¿la relación siempre fue buena o también hubo que arreglar? No, mi relación con mi papá fue muy, Siempre muy, fue afable, sí, muy unida. fue afable. Pero ya mi papá había tenido un encuentro con Dios. Oh, es que Dios lo llama a Sí. él primero. Ya mi papá había tenido un encuentro con Dios, ya él llevaba unos años sirviéndole. Ahora cuando yo lo visitaba, él me decía, negrito, Dios te está llamando, estoy orando por ti. Y yo le decía, papi, eso no es para mí. Tú sabes que yo quiero ser como tú. Y él decía, no seas como yo. Sé mejor que yo. Yo sé que Dios va a hacer algo contigo. Y Dios lo hizo. Wow. Increíble. Me emociona mucho hablar de estos temas porque evidentemente pues vemos, ¿verdad? Una persona que no es hoy lo que fue en el pasado. Y es la viva muestra, ¿verdad? De que lo que pasó con Saulo no solo fue en la época de Jesús o la época posterior a Jesús, sino sigue pasando en estos tiempos. Lo que ha pasado es que la iglesia se ha desalineado del lenguaje del reino. La gente dice, ¿por qué cuando Gigi Ávila había milagros y hoy no lo hay? Bueno, porque Gigi Ávila declaraba, dice Jesús, cosas más grandes harán en mi nombre. Y la iglesia dejó de creer en eso. La iglesia dejó de declarar la palabra y la fuerza que Dios le dio. Es decir, entonces al pasar eso, pues evidentemente es como cuando usted dice cosas negativas. ¿Por qué atrae cosas negativas? Esto es muy simple. Porque no es el lenguaje de la persona que tú portas. Es decir, el lenguaje del que vive en ti es diferente al lenguaje que tú estás expresando. Cuando tú te alineas con el reino, que eso fue lo que se perdió en el Edén, por eso Jesús vino a reestructurar eso, y alineas tu lenguaje con el lenguaje del reino, tu lenguaje, lo que tú estás diciendo es cónsono con el que vive en ti, que es el Espíritu Santo. Si tú hablas cosas negativas, pues evidentemente ese no es el lenguaje del Espíritu Santo, no puedes atraer cosas positivas a tu vida. Ahora bien, Raymond, cuando tú empiezas en los caminos del Señor, cuéntame cómo fue, cuáles fueron las experiencias, si te mantuviste, porque hay personas que empieza y se quita, tú arrancaste y nunca más. Arranqué y no retrocedí. Arranqué y no retrocedí. Lo primero fue que tomé una decisión. Y ya mi vida no puede ser igual. No puedo seguir siendo el mismo. Me encerré en un cuarto y empecé a buscar de Dios. Y empecé a tener experiencias profundas con Dios. Y esas experiencias me han ayudado hasta el día de hoy mantenerme de pie. Para el 2005 me dieron una oferta. Hablaron conmigo, mira, vuelve al boxeo, tenemos una oferta para ti, hace 3 peleas, hace 3 combates de aficionados, te filmamos profesional. Hay interesados en ti que quieren saber, quieren tenerte en el equipo y en 2 años te hacemos campeón mundial y vas a estar teniendo peleas millonarias. Y miré al que me lo dijo, a los ojos le dije, se ve muy bueno, ¿verdad? Pero quédate con el dinero, que yo me quedo con mi Cristo. Amén. Yo me quedo con mi Cristo. Ha sido más que bueno para conmigo. Increíble, no, increíble. Raymond, y aparte, y ahora, ¿verdad? Dios te ha dado una familia. Sí, gracias a Dios tengo una muy, muy buena esposa.
me ayuda en el ministerio. Ministramos los dos. Es una bendición. ¿Los viejos ya fallecieron, los dos? Mi papá falleció, mi mamá todavía sigue viva. Pero tu papá no le pasó como a Abraham. Tú sabes que hay veces que Dios da una promesa Sí, y uno no la ve. Es decir, Dios le dio una promesa a Abraham, bueno, padre de la nación de Israel, le dijo, de ti haría una nación grande, pero Abraham nunca lo vio. sí. El viejo tuyo sí pudo verte ya Sí, convertido, sí. pudo verte a los pies de Cristo, pudo ver, ¿verdad?, la respuesta a sus oraciones. Porque acuérdate que estamos hablando de una persona que también fue transformada. No es que tu papá estaba en el Evangelio y tú te apartaste, tú imitaste un camino que él tenía, ¿verdad?, del narcotráfico, de lo que sea. Y él se vuelve a Cristo primero que tú, pero imagínate tú, ¿cómo traerte a ti si tú adoptaste una conducta que viste en él? Sí, Es decir, que me imagino que él, bueno, me imagino, ¿no? Él te lo verbalizó, que estaba orando porque tú te vinieras a los pies de Cristo, que gracias a Dios, Dios le concedió la bendición de poder ver la respuesta a sus oraciones, porque hay muchas personas que Dios le hace promesas y no lo ve en vida. Es decir, Abraham lo vio y lo percibió. Es como el limón. Una persona que vino aquí dijo como el limón, y es cierto. ¿Sabes que a ti te hablan de limón y se te hace la boca así como amarga? sí. Abraham dice que lo vio en sueño, lo vio, sí lo percibió, pero no lo vivió realmente No lo en vi. realidad. Sí, muy El cierto. viejo tuyo, gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Isaac Esquilín fue el que dijo lo del limón, no se me olvida. Un saludo, mi hermano. Pero tú sí lo pudo, el viejo tuyo sí lo pudo ver, te pudo ver ya caminando, te vio predicando alguna vez o no? Sí, sí. No hay una emoción más grande que pueda tener uno que ver al Padre. No tan solamente a mi papá, a mi mamá también. Verla a uno exponiendo la palabra del Señor y ver el cambio que Dios hizo. No hay nada más refrescante que ver Es eso. increíble porque yo sé que él también te vio pelear. Sí, me vio pelear unas cuantas veces. Es decir, que me imagino, pero evidentemente no está aquí para preguntarle. Estoy completamente convencido. Uno siente emoción siempre, todo el que tiene hijos, ¿verdad? Siente emoción cuando ve a su hijo triunfar en cualquier cosa. Pero me imagino que el regocijo que sintió cuando te vio predicar fue mucho más grande que el regocijo cuando te vio aún dar un knockout o ganar por decisión o lo que sea. Sí, fue. Él me dijo, un día que prediqué en la iglesia donde él se congregaba, me dijo, Dios cumplió lo que me prometió. Wow. Él es fiel. Y le di un abrazo y lloramos juntos. Pero Dios es maravilloso. Así que para Dios no hay nada imposible. ¿Has podido hablarle a personas que estuvieron contigo en el bajo mundo y eso? ¿Has Sí, podido hablarle? Es importante sí. porque acuérdate que, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, ¿qué pasa cuando una persona consume droga? Pues yo te puedo decir lo que pasa en el cerebro, pero yo en mi vida he consumido droga. Es decir, estoy completamente convencido de que Dios nunca me usaría para hablarle a esa persona, porque yo desde mi perspectiva puedo hablar científicamente hablando, ¿verdad? De eso es lo que yo sé, pero no puedo hablar más nada. Sí. Por eso cuando Dios llama a personas específicos, los lleva. Bueno, mira, ¿a qué le dijo a Pedro? Bueno, usted te queda en Jerusalén, usted tranquilo, predica a los judíos. No lo mandó a los gentiles, no lo mandó a Grecia, no tenía el conocimiento para hablarle a los griegos. ¿A quién envió ahí? A los reyes, a los griegos, a Pablo. Es decir, porque Dios llama a una persona con un propósito específico. Es decir, estamos para hablarle a todos. Pero me imagino que esas personas te van a escuchar mucho más a ti que si llego yo, porque ellos saben, te conocieron el antes, saben Sí. quién tú eras y te ven ahora totalmente diferente. ¿Qué te dicen cuando te ven ahora? ¿Has podido toparte con algunos de ellos? Me imagino, si es del mismo pueblo, ¿verdad? Sí, he hablado con muchos de ellos. Quizás y muchos he de ellos ya predicado no el están, Evangelio. me imagino. Muchos de ellos, unos han fallecido, otros tomaron malas decisiones y están Presos. en prisión. Pero los que se encuentran todavía, cuando me ven, me dicen, yo sé que tú fuiste uno de los genuinos. No has retrocedido. Y cuando hablan conmigo, pues entienden muy bien. Y yo los entiendo muy bien porque pues yo estuve ahí. Yo sé lo que hace esto, aquello, lo otro, la dependencia que causa también y los problemas que vienen atrás de eso. Y uno pues tiene esa puerta que es una vía. Posiblemente pues uno sin tener el conocimiento lo pone como que algo injusto que le sucedió a uno, pero para Dios usa todas las cosas obran para bien. Lo que para mí me causó dolor en mi juventud, en mi niñez, y ahora eso es una bendición porque la gente dice,
lo hizo con él, lo hace conmigo. Por supuesto, no. Y ahí vemos el resultado de una oración intercesora. Es decir, porque, por ejemplo, tú no orabas nada, tú estabas en otra cosa, pero tenías una persona de rodilla orando por ti, clamando por ti, creyendo que si Dios lo hizo con él, porque mira que estamos hablando, tú sabes que existen las maldiciones generacionales y las bendiciones generacionales. Si tú miras, por ejemplo, ¿qué pasa con Isaac? Bueno, Isaac no es, perdón, con Abraham. Había una maldición generacional. Abraham no espera por Isaac, concibe a Ismael. Pero Ismael era el primogénito, pero la bendición se la da a Isaac. Sí. Hizo lo mismo Isaac. Por equivocación o por lo que sea, la maldición trascendió y no bendice a Esaú, bendice al otro. Lo mismo hizo Jacob y lo mismo hizo José. Es decir, pero tu papá logró, es una cosa increíble, logró eso porque él oró, salió primero y después Dios consigue a través de su ejemplo, porque acuérdate que la persona que tuviste tienes que haber visto el cambio en él, evidentemente, porque tú estabas tratando de imitar un comportamiento que ya dejó de existir. Entonces, es una cosa increíble, tu historia es una cosa increíble, porque acuérdate que tú no vienes de un papá cristiano, tú imitas ese tipo de comportamiento, pero el viejo se convierte primero, que casi siempre es al revés. Sí. Ora por ti, me imagino que la presión nunca estuvo, es decir, no seas como yo, tranquilo, qué sé yo, y al final sus ojos permiten verte, no solo convertido, sino también predicando, disertando la palabra del Señor. Algo increíble, no, evidentemente ni lo conocí ni lo puedo conocer porque ya está con el Señor, pero me imagino que la alegría y el gozo tiene que habértelo manifestado alguna vez. Sí, es una oración contestada. Wow. Oración contestada. Una petición. Increíble. Una promesa de Dios. Dios nunca falla. No, Dios es fiel. nunca. Dios Dios siempre es fiel. Dios y acuérdate, tenemos que ser probados, tenemos que ser probados. Y como hablamos al principio, ¿verdad? La verdad es que lo que ha hecho contigo lo puede hacer con los demás, porque Dios es así. Dios es así. Y cuando llama a alguien, siempre tiene un propósito preconcebido para la vida de esa persona. Raymond, si alguien quiere contactarte para que tú vayas y prediques en su iglesia, por favor, ¿qué número pueden contactarte? A ver, mi número es el 787-560-3875, Evangelista Raymond Acevedo, y estamos para servirle. Pues ya lo saben, ya lo saben. Este es el Evangelista Raymond Acevedo, de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Padre que me ves, esposo que me ves, no creas lo que dice el mundo sobre tu hijo. Híncate sobre tus pies, ora a Dios. Dios tiene el poder para cambiar la historia, para avergonzar a las personas que hablan y dicen y creen que predomina su decisión o su opinión sobre el futuro de las personas. Y recuerde siempre esto, para los que aman a Dios, para los que aman, las promesas no son para todos, son para sus hijos, no para su creación. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien de acuerdo al propósito para el cual fueron llamados. Dios les bendiga. Nos vemos en otra próxima edición de tu programa Cerebro Renovado. Y hoy estuvo con nosotros Raymond Acevedo. Dios les bendiga mucho. Eso Este ha sido el programa Cerebro Renovado, presentado por el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández. No olvides sintonizarnos la próxima semana.